capítulo 8 de Hechos, donde estaremos siguiendo la serie de sermones que habíamos iniciado antes de que viajaran a Bolivia. Así que las próximas semanas vamos a estar revisando este capítulo 8 de Hechos. Hoy tenemos el tema del Evangelio predicado a Simón el Mago. El Evangelio que convierte a Simón el Mago. Y vamos a leer los versículos 4 al 13 de este capítulo, que dicen a la letra: pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el grande poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyeron Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos, sobre todo nosotros los que venimos de Latinoamérica, estamos muy familiarizados, ¿verdad?, con las artes mágicas. ¿Quién no sabe de una persona que ha estudiado magia o brujería? ¿Quién no sabe de aquellos lugares, aquellos centros de ocultismo en nuestros países? Pues fíjense que eso es normal en países de tercer mundo, no tanto en países de primer mundo, aunque en los últimos años acá en Canadá y en Estados Unidos hay un gran despertar de las artes mágicas. Bueno, sobre todo aquellos centros donde leen el tarot, la bola de cristal, echan las cartas, en fin, todas esas cosas que el enemigo usa para engañar a la gente. Pero en Latinoamérica es muy común. De hecho, yo he estado en lugares en Centroamérica donde he podido observar e incluso he recibido ataques demoníacos en la noche cuando uno está durmiendo. Todo esto tiene que ver con todo el mundo de las tinieblas que está alrededor de estos pueblos. No debemos de negar que hay dos mundos: está el mundo de luz y el mundo de las tinieblas. Uno que es gobernado por Dios y el otro que es gobernado por Satanás. Y Satanás siempre va a ser un ángel de tinieblas. Pero ahora, encontrar esto en Israel es algo complicado, porque Israel históricamente había luchado contra estas cosas. De hecho, incluso la escritura, la Torá, condenaba a aquellas prácticas mágicas. Si ustedes leen el libro de Levítico, le van a dar cuenta de que Dios pedía que se exterminara a cualquier hechicero, encantador o adivino que estuviera en Israel, que lo exterminara, que lo matara prácticamente. Entonces, pero hoy encontramos en las 10 tribus del norte, en la capital de la Samaria. No sabemos exactamente si se trataba de la capital de las 10 tribus del norte o si era Samaria. También se podría llamar como toda la región de las 10 tribus del norte. Pero también la capital de las 10 tribus del norte era Samaria. Entonces no sabemos si Felipe llegó directamente a Samaria o llegó a la región de Samaria a predicar, como vimos en el primer sermón. Lo que sí podemos ver en
en este pasaje es que ahí estaba un hombre que ejercía la magia. No sabemos ni se nos dice hasta qué nivel ejercía la magia. Lo que sí se dice que el pueblo había engañado al pueblo de tal manera que el pueblo creía que este Simón era un grande. No sabemos a qué se refiere exactamente con eso, pero es muy posible que el pueblo había confundido la magia de Simón con los hechos de Dios. Es muy probable que haya sido el contexto. Sin embargo, hermanos, yo hoy me quiero enfocar en tres cosas que veo en este pasaje. La primera es la influencia que ejercía Simón sobre el pueblo. No era poca gente la que lo seguía, pero luego vemos también el engaño y confusión que creaba Simón al pueblo. Y por último, número 3, podemos ver el poder transformador del Evangelio. Que el Evangelio puede transformar cualquier cosa para la gloria de Dios. Cualquier situación, el Evangelio lo puede transformar para la gloria de Dios. Entonces, la influencia de Simón era grande en este pueblo. Y recuerden una cosa, que es más fácil creer al engaño que a la verdad. ¿Por qué es más fácil? Porque nosotros naturalmente nos inclinamos más por aquellas cosas que son ocultas que por las cosas que están reveladas. Y la revelación que nosotros tenemos en la Escritura, a veces la sentimos muy fuerte, muy dura, muy difícil para llevarla a nosotros. Sin embargo, aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que no están claras, nos atraen más, nos llaman más la atención. Ahora, fíjense bien, hace un tiempo yo pude ver un ministerio en El Salvador, un ministerio, que ellos se llaman ministerio, yo no sé qué tanto será el ministerio ese, pero se llama un ministerio, donde tenían que ser rosas rojas las que tenían que poner en el altar, donde tenían que ser manteles rojos los que tenían que tener en el altar, donde tenían que ser cortinas rojas las que tenían ventanas, donde la persona que ministraba tenía que vestirse de rojo. O sea, todo era rojo. Hermano, esa es una práctica muy satánica, muy satánica. Y no estoy diciendo que esas personas eran satánicas, porque yo no conozco el corazón de ellos, solo Dios los conoce. Pero ese simbolismo es peligroso para usar, porque todo eso representa sangre, oscuridad, aquello que no tiene claridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos movimientos que se ven casi todo el tiempo. Otra práctica muy peligrosa es la práctica de echar sal en las esquinas de las casas. Hacen un agua con sal y empiezan a rociarle a la gente agua con sal. Todo eso es peligroso, hermano. Todo eso tiene implicaciones demoníacas. Eso no tiene implicaciones santas. Y aunque está en la Biblia, que en cierta ocasión Eliseo mandó a ponerle sal a unas aguas que estaban amargas para que se endulzaran, no podemos tomar un versículo, un pasaje de la Biblia y hacer doctrina de eso. No debemos de hacer eso. La Biblia se entiende y se interpreta y se lee como un todo, no con pasajes aislados. Entonces, esto era lo que Simón hacía. Grande poder. Y ojo, que estos hombres, los apóstoles, cuando llegan, reconocen el poder maléfico que gobernaba a Simón. O sea, se dan cuenta de que no es el poder de Dios como él, o por lo menos el pueblo pronunciaba, sino que es el poder de Satanás el que está obrando en Simón. Y en el verso 21 de este mismo capítulo, que solo lo voy a citar porque después lo vamos a explicar más adelante, el apóstol Pedro, después de la oferta, Simón le dice: dame lo que tú tienes y te voy a dar fuertes cantidades de dinero. Y miren lo que le dice Pedro, lo que le responde Pedro en el verso 21.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero el verso 20, mire, entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, Pedro está atacando no a Simón, está atacando al espíritu que está detrás de Simón, porque se ha dado cuenta que Satanás es el que está usando a Simón. No es Dios el que usa a este nombre. Recuerde, hermano, una cosa, es muy importante recordar. Ha llegado un gran avivamiento a Samaria, ¿verdad? Son miles de personas las que se están convirtiendo a Cristo. No sabemos el número, porque la iglesia ya no está contándolos el número de las personas. Solamente lo hicieron los 3,000 que se convirtieron en el sermón de Pedro y los 2,000 que se convirtieron en el sermón de Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico de la puerta del hermoso. Después no cuentan ya, porque se están convirtiendo en multitudes, ya no pueden contar el número de los cristianos. No sabemos cuántos samaritanos se convirtieron en esta ocasión. Lo que sí sabemos es que es una gran multitud de personas que incluso Felipe sabe que él solo no puede bregar con ese avivamiento y manda a llamar a los apóstoles para que vinieran a ayudarle y reconocer el trabajo que Dios estaba haciendo en este lugar. Pero fíjense bien, un avivamiento siempre va a ir acompañado con la salvación de las personas. No es solamente algarabía, no es solamente gritar y fanfarronear, no es solamente decir que el Espíritu de Dios está en este lugar y que hablamos en lengua y que hacemos un montón de disparates. No se trata de eso. Se trata más bien de la conversión de las personas al Evangelio. Que el Espíritu Santo convenza a la persona que escucha el mensaje de redención, que lo escuche y el Espíritu Santo transforma y pone fe en el corazón de esta persona. Entonces, el avivamiento verdadero es aquel que está dando frutos de arrepentimiento, donde las personas son convertidas al Evangelio. Ahora, hermanos, el poder de Dios no causa confusión. El poder de Satanás causa confusión, pleitos, disensiones, divisiones, contienda. El poder de Satanás es lo que trae divisiones, contienda, confusión, pleitos entre hermanos. Pero el poder de Dios trae unidad, trae compañerismo, trae respuestas a las personas. El poder de Dios nos da a nosotros la oportunidad de unirnos más al trabajo que Dios está haciendo. Fíjense bien, hermanos, los movimientos de Simón o parecidos a los de Simón dividen. Primero dividen porque son muy arrogantes. Ellos creen que solo ellos tienen el Espíritu Santo. Esta clase de movimientos creen que solo ellos son de Dios, que todos los demás no tienen a Dios. Sin embargo, vista de ser una realidad eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene para traer unidad, crecimiento, desarrollo, buena voluntad entre los unos y los otros. Hermanos, ¿por qué? Anoche lo veíamos en la clase. Dios es un Dios de paz, un Dios de tranquilidad, no es un Dios de confusión. Dios no crea confusión, sino que trae paz y esperanza. De hecho, eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Dios es un Dios de paz, que inyecta paz en las personas. Ahora, las artes mágicas de Simón eran terribles. Lucas introduce el relato diciendo: pero había un hombre llamado Simón que antes, fíjense bien, Lucas no está diciendo que este hombre se convirtió al Evangelio. Lo que Lucas está diciendo es que engañó incluso al mismo Felipe.
Este hombre engañó al mismo Felipe. Hermanos, hay que estar con los ojos y los oídos bien atentos, porque el engaño es más fácil de creer que la verdad. Es mucho más convincente, porque atrae, siempre va a llegar atrayendo nuestras emociones más que nuestra razón. La verdad siempre va a tener un trabajo, y es convencernos desde la parte racional. Dice que incluso, pero había un hombre llamado Simón que antes hacía la magia en aquella ciudad, verso 9. La terminología del verso 9 nos introduce a un gran hombre. De hecho, el verbo que se utiliza allí para decir gran hombre, ¿sabe qué es? El gran poder de Dios, dinamita, es el nombre, es el verbo que utiliza. Felipe está viendo delante de él a un gran hombre de Dios. El pueblo está viendo delante de él a un gran hombre de Dios. Pero cuando llega el verdadero poder, cuando el Espíritu Santo a través de Pedro le revela quién es ese hombre, es entonces cuando sale a luz la verdadera realidad de este hombre. Hermanos, sus conjuros, sus magias, las cosas que hacía eran grandes. Es decir, era una persona con grandes poderes de ilusión, porque la mayoría de estos brujos son charlatanes, porque no es que tengan un poder en realidad, sino que han creado un ambiente psicológico ilusorio que hacen creer a la gente que verdaderamente están actuando en el poder de Dios. Jesús lo puso desde esta manera. Él dijo: ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Cuando una persona va a un centro de cultismo a que le saquen un embrujo que le han hecho, hermanos, eso es la falsedad más grande. ¿Cómo puede ser que Satanás le echa fuera a Satanás? No tiene sentido, no tiene lógica eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es un engaño, es una farsa. Lo que están haciendo estos hombres es engañar la mente y la vista de las personas. Son los conjuros de este hombre quedaron descubiertos con el verdadero poder de Dios, el poder único que viene del Espíritu de Dios. Es allí donde quedó en evidencia la falsedad de este hombre. Ahora, fíjense bien, hasta la esposa que este hombre tenía era una bruja, hasta la misma esposa. De hecho, si ustedes ven en la historia, ella se llamaba Helena. Y el pueblo y algunos círculos la reconocieron como Enoia. Esta mujer está relacionada con la mitología tanto del Antiguo Testamento como greca. De hecho, se cree que esta mujer era una mujer que vivió entre los lobos. La madre de ella la abandonó entre los lobos y los lobos la criaron. Después ella se casó con un lobo y con ese lobo tuvo muchos hijos. Y de ella nace otra mujer que se llamó Lili, que en la mitología griega Lili era como la princesa de todos los demonios de esa antigüedad. Ahora fíjense usted cómo la relacionaban. La esposa, Helena, la esposa de este hombre, estaba conectada con toda la brujería y con todo el ocultismo del Antiguo Testamento que condenaba el Antiguo Testamento. Entonces, al ver todo esto, nosotros nos damos cuenta de que había un espíritu negro detrás de todos los conjuros de este señor. ¿Sabe qué significaba Enoia? Significaba la mitad femenina de Dios. Eso significa, ustedes pueden hacer un Google y ahí van a encontrar qué significa E-N-O-I-O. ¿Qué significa? Y significa la mitad femenina de Dios. Con esto era comparada la esposa de este Simón el mago. Entonces había toda una trama detrás de todo esto.
Les traigo toda esta historia, hermano, para que nos demos cuenta de dónde venía el ocultismo que promovía este Simón. Ahora, la iglesia primitiva sufrió mucho. Primero sufrió la persecución de Saulo de Tarso. Esa fue la primera persecución que sufrió la iglesia. En esa persecución muere Esteban sacrificado. Después viene una gran hambruna, pero una hambruna que prácticamente se quedaron sin alimento en Jerusalén. Después viene otra persecución y así sucesivamente. Pero en este caso fue la persecución la que hizo salir a los apóstoles de Jerusalén y llevaron el mensaje, y así fue como Felipe llegó a Samaria. Ahora, el engaño siempre ha venido de dentro de la iglesia. No se confunda, el engaño no viene de fuera. El engaño siempre sale de dentro de la iglesia. La historia lo corrobora. Y ahora vemos que en la iglesia primitiva, que iglesia unida, que iglesia llena de discernimiento del Espíritu Santo, esta iglesia ahora ha entrado en un problema serio. Bernabé vende una propiedad, ¿sí? Y pone todo el dinero a los pies de los apóstoles para sufragar los gastos de la hambruna que había llegado a Jerusalén. Inmediatamente Ananías y Zafira, como eran egoístas, era gente que quería tener la atención de todos, ellos fueron y vendieron una propiedad que tenían también. Y pusieron el dinero, o parte del dinero, a los pies de los apóstoles. Pero quisieron engañar a Dios, porque estos dicen que dijeron que habían puesto la suma completa por la que habían vendido la propiedad, pero solo habían puesto una parte de ese dinero. Y Pedro le dijo: por cuanto quisiste engañar al Espíritu Santo, Dios te quita la vida hoy mismo, ahora mismo. Y en ese momento cayó muerto. Más tarde, Zafira, como no encontraba a su esposo y se había atardado, llegó donde Pedro y le dice a Pedro: mi esposo estuvo aquí. Y él dijo: recibiste todo el dinero que me entregó tu esposo por la propiedad que vendiste. Y él dijo: sí, ese fue el monto que recibí. Y aquí a la puerta los que sepultaron a tu esposo, y ellos también te sepultarán a ti. ¿Por qué? Y ahora sí, Pedro da razones de por qué. Porque has querido engañar al Espíritu de Dios. Esa fue la razón. Hermanos, Simón el mago no es diferente a Ananías y Zafira. No es diferente. ¿Sabe por qué? Porque Simón lo que lo maneja es la ambición, es la arrogancia, es el deseo de ser el centro de atracción. Se había acostumbrado que todo el mundo hablara bien de él, que todo el mundo dijera lo que él era. Y ahora ven que Felipe se está llevando el crédito de todo lo que está sucediendo. Y él quiere de eso. Uno. Y lo otro es que él quería el poder que usaban los apóstoles, porque eso le iba a dar solvencia económica. ¿Ustedes creen que una persona va a ofrecer una gran cantidad de dinero aisladamente por algo? Siempre va a ofrecer dinero porque sabe que puede sacar más de lo que invierte en eso que compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él le dice: véndanme lo que ustedes tienen y yo les voy a dar una buena suma de dinero. Y es por eso que le leí el versículo que Pedro dice: tu dinero perezca contigo. Ahora, hermano, este mismo Simón es el padre del gnosticismo, una de las ideologías, de las filosofías espirituales del primer siglo, que fue fuerte y atacó a Pablo y a Pedro y a los apóstoles. Incluso se cree que el mismo Simón fue compañero ministerial de Pedro y de Pablo, y el mismo Simón es el que instigó a los corintios para que se levantaran contra Pablo, para que negaran que él era apóstol de Jesucristo. Es que, hermanos, una mala persona es mala persona toda la vida.
porque no se puede salvar a una persona que no es elegida del Señor. Solamente los elegidos van a ser salvos. Miren lo que dice la segunda parte del verso 9. Había engañado a la gente llamada. Ahora Lucas está revelando. Hay un engaño. Es un engaño lo que hace. Pero es en medio de toda esta desgracia, el poder de Dios empieza a manifestar. Y los samaritanos empiezan a venir a los pies de Cristo. Hermano, oh, qué bendito evangelio que nos libra del mal, ¿verdad? Qué bendito evangelio que es el que nos libra del mal. Este es un peligro que corremos todos, hermano. Lo que le sucedió a Simón es un peligro que todos nosotros corremos. Todos. No debemos de sentirnos mejor que Él. Todo lo contrario. Debemos de tener mucho cuidado del espíritu de petulancia que puede entrar en nosotros. Arrogantes. ¿Sí? Malvados. Ambiciosos. Todo esto puede venir a nuestra vida. Hermanos, la religiosidad es una de las cosas que está matando a la iglesia de esta época, donde nosotros nos sentimos mejores que los otros, donde nosotros nos creemos mejores que el vecino, donde nosotros creemos que esta iglesia es mejor que la otra iglesia, donde nosotros creemos que este ministerio está maldito mientras que el nuestro está bendito. Esa no es, hermano, ese no es un espíritu de Dios. Ese es un espíritu de división que solo viene de Satanás. Nosotros tenemos que entender algo y volver a las escrituras y volver al camino antiguo y darnos cuenta que el espíritu de Simón hoy está más antiguo en la iglesia que nunca. Donde muchos cultos parecen centros espiritistas, donde uno escucha maullidos de perros, cacaraqueos de gallinas, y que hermano, uno no sabe ni dónde está metido. ¿Sí? Estos cultos son adoración a las emociones o al mismo diablo, pero no pueden ser adoración a Dios. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ya que son muestras de una fe débil, de una fe que no está enraizada en Cristo, que no está afianzada en el Espíritu de Dios, sino que es una fe donde las emociones dominan el lugar y las cosas. Segundo punto, el engaño y confusión que creó este hombre era inmenso. El verso 10. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Es decir, los tenía tan absortos en sus magias que lo confundieron lo que es de Dios con lo que es del diablo. Hermanos, ese es el peligro que corremos. Yo voy a ir a tal lado, porque en tal lado dicen que hay un avivamiento donde hay fuego de Dios y donde la gente cae tumbada, donde dicen que hay sanidad. Hermanos, yo creo que si COVID no nos enseñó quién verdaderamente tiene el poder de Dios, ya nada nos enseñaron. Si estos que dicen que pueden alargarle el pie y llevárselo a una persona que tiene un pie más largo que otro, pueden estirarse a que quede de la misma manera, estos que dicen eso, ¿por qué no fueron a quitarle la enfermedad a los que estaban muriendo de COVID? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no fueron a las calles en Ecuador cuando sacaban a sus muertos, a sus familiares a la calle, a que murieran en las calles? ¿Por qué no fueron ahí? Si dicen que en la Edad Media o ya en la Reforma, cuando Martín Lutero, cuando la peste negra, dicen que Martín Lutero salió por las calles a orar, poniéndole las manos a los que padecían, y eso era fatal. Que un pastor o una persona tuviera contacto con una ropa contaminada, con un zapato contaminado, con un cuerpo contaminado, se contagiaba la peste negra y moría también.
A Martín Lutero lo mató el tocino que comió, pero no fue la peste negra. Y él iba poniendo las manos, y hay testimonios de personas que se sanaron de la oración que Martín Lutero hacía. Ese es el poder de Dios. Pero ahora ver esto que hacen tantos milagros. Venga esta noche de milagros, venga esta noche de derramamiento del Espíritu Santo. Y la gente sale corriendo para esos lugares. Sale corriendo, ¿para qué? Para ver una descarga de emociones, pero nada del Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no confunde a las personas. No le llamemos como llamaban los samaritanos a este hombre que era brujo. ¿Y qué era lo que decía? Este es el gran poder de Dios manifestado en este hombre. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento, porque hoy hay charlatanes más perversos que Simón el Mago. Charlatanes. Llame a Enlace, llame a Ronnie Chávez, y la mujer le va a decir: bueno, ¿quieres una oración de media hora? Te vamos a dar, tienes que poner $10. ¿Quieres una oración de 1 minuto? Tienes que poner $100. Y te vamos a dar, y Dios tiene la responsabilidad de darte lo que estás pidiendo. ¿Será de Dios eso, mis amados? ¿Será de Dios eso? Yo me recuerdo en los 90 aquí con la gran iglesia del aeropuerto. Hombre, si contrataron un local que cabían 10,000 personas cada culto en ese aeropuerto, venía gente de todo el mundo, Ahí estaba el aeropuerto. Venían, adoraban el sábado en la noche y se iban el domingo para estar en el lugar, para trabajar. Eso se llenaba. Como todos los movimientos que no son de Dios terminan cuando termina el hombre, así pasó con ese movimiento también. Pero lo que es de Dios perdura para siempre. Lo que es de Dios no se termina, hermanos. Este es el gran poder de Dios. ¿Y sabes lo que es peor, hermanos? Que niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos estaban perplejos escuchando a este mentiroso, a este engañador. Qué terrible situación, ¿verdad, hermanos? Qué terrible caer en una situación de esta. El pueblo estaba impactado por la magia de Simón. Recordemos que los samaritanos eran un pueblo mixto. En el año 740, 50 a.C., entraron los asirios y conquistaron todo lo que era el territorio del norte. Los que no mataron se los llevaron cautivos y los dispersaron en otro lugar. Dejaron solamente los ancianos, la gente que no tenía cómo viajar porque podía morir en el camino, y trajeron pueblos y se mixtaron, una raza mixta. Por eso es que los samaritanos, cuando bajaban a adorar a Jerusalén, eran apaleados, no les daban chance de que adoraran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se consideraba una raza impura, no eran israelitas. Ahora, si ellos no podían adorar al Dios verdadero, entonces tenían que adorar lo que no conocían. Ellos solamente tenían parcializada la Biblia israelí, que es el Antiguo Testamento, porque ellos solamente tenían los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Eso era lo que ellos leían y era lo que enseñaban. Guardaban sus tradiciones como judíos, sí, pero no eran judíos puros. Hermanos, Lucas nos informa que el texto, si Simón aceptara o no aceptara la adoración que le daba la gente, Lucas no es claro, no nos dice con exactitud si es así. Lo que sí es que el que cae otorga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos que la adoración viene para nosotros?
parar a la gente que nos está durando. Porque esa gente que nos está durando, tarde o temprano, va a ser la que nos va a meter el puñal por la espalda. 1, 2, el único que se lleva la gloria de todo lo que nosotros hacemos es Dios. Usted puede hacer cosas grandes. Usted puede ser el orador más excelente de esta tierra. Puede ser el intelectual más grande de esta tierra. Puede ser el filósofo más grande de esta tierra. Puede ser el médico más grande, el político más grande, la persona más grande de esta tierra. Pero el único que se lleva la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Dios. Porque Él es el que nos hizo así. Herodes, capítulo 12, verso 23 de Hechos. Herodes, el pueblo empieza a gritar cuando Herodes sale a la arena: ¡Ángeles del cielo han descendido! Y Herodes dijo: aquí está su ángel. ¿Pero sabe qué es lo que pasó? Inmediatamente un ángel del Señor lo envió y murió conmigo por gusanos delante de todo el mundo. Porque eso es lo que nosotros somos, gusanos. Delante del poder de Dios, nosotros no somos más que pura bacteria caminando. Eso es lo que somos. Lo único que somos un puñado de tierra que tiene aliento de vida caminando. Porque el que merece la gloria, la honra y la alabanza de este es nuestro Dios. Lucas dice: desde el más pequeño hasta el más grande, decía que este Simón era lo más grande que existía. Lucas quiere que sus lectores entiendan que todo lo que hacía Simón giraba alrededor de su engaño, las artes mágicas. Ve el verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, no era que fue un asunto de un mes o de unos cuantos días. Por muchos años, este hombre había sangrado a estos enfermos samaritanos. Les había sacado el billete, la plata. Hermano, quiero decirles algo. Si ustedes van a una iglesia y el pastor les dice que traigan, mire, el simple hecho que les diga que ponen una canasta al frente y que ustedes tienen que llegar allá al frente a poner la plata, salgan de ahí, salgan de ahí. Porque esa es manipulación. ¿Saben cómo se colectaban las ofrendas en el antiguo, de la iglesia antigua? En la parte de atrás estaba un alfolí donde se depositaban las ofrendas, los diezmos de la iglesia. Ni siquiera es así. Nosotros colectamos ofrendas, pero el día que yo les diga que tienen que venir aquí, donde yo estoy,